Hola, yo soy Laura Guzmán y hoy te voy a explicar de forma clara y práctica los instrumentos de ordenamiento territorial del PBOT del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, a razón de la Ley 388 de 1997 y sus demás normas complementarias. ¿Por qué ordenar el territorio? Ordenar el territorio es decidir cómo usamos, ocupamos y protegemos nuestro suelo urbano y rural para vivir mejor, para cuidar el medio ambiente, para reducir el riesgo y hacer viables los proyectos públicos y privados. ¿Qué es el POT, el PBOT y el EOT? Estos, según su categoría municipal, son instrumentos marcos que se componen de un componente general que requiere visión, objetivos y modelo de ocupación a largo plazo, como segundo, un componente urbano y como tercero, un componente rural y un programa de ejecución que prioriza proyectos, recursos y responsables a corto plazo. Todo parte de la clasificación del suelo, que puede ser urbano, rural, en expansión y suelo de protección. El modelo de ocupación define dónde crecer, dónde consolidar y qué hay que proteger. Aquí insertaremos dos mapas del PBOT de Puerto Salgar que incluye perímetro urbano, áreas de expansión, suelos de protección y amenazas. La Ley 388 agrupa instrumentos en tres familias conectadas entre sí. La planificación, que son los planes parciales, tratamientos y unidades de planificación. La gestión del suelo, que es el reparto de cargas de beneficios. Y la UAU, sesiones de reajuste. Y la financiación, que sería la plusvalía, la valorización, la captura de valor y banca de tierras. En Puerto Salgar, Cundinamarca, estos instrumentos se aterrizan en modelo de ocupación y clasificación del suelo, directrices urbano-rurales y ambientales, además de un programa de ejecución que define qué hacemos primero, con qué dinero y quién va a responder por estos recursos. Cabe resaltar que en municipios con base agropecuaria y ribereña, como es el caso de Puerto Salgar, el componente rural delimita usos, protege suelos con alta aptitud, mejora accesibilidad y equipamientos en veredas y frena la suburbanización, que pueden aparecer dispersas y encarecen los servicios públicos. El POT incluye indicadores de seguimiento y reglas de revisión por periodos de gobierno, además de concertación ambiental y participación por parte de la ciudadanía. Sin control social, los instrumentos pierden evidentemente la eficacia. Ahora, ¿cómo se articula todo esto con el programa de ejecución? Recordemos la llave. Cada instrumento se conecta con el programa de ejecución. ¿Qué proyecto va primero? ¿Con qué fuente de financiación? ¿Y qué entidad la lidera? Así, la visión se convierte en obras y en protección efectiva para el territorio. En este sentido, planificamos, gestionamos, financiamos para lograr un desarrollo equilibrado, seguro y sostenible. En la descripción dejaremos el checklist para personalizar con mapas y datos del PBOT del municipio de Puerto Salgar. Mi nombre es Karina Paola López Rodríguez. Desde el componente urbano, el plan de ordenamiento territorial del municipio de Puerto Salgar, hay que indicar que este es un municipio con una buena ubicación, lo que le permite generar una gran estructuración, ya que conecta el centro del país con el Magdalena Medio. Este componente urbano, establecido conforme los artículos 15 de la Ley 388 de 1997 y el artículo 8 del Decreto Reglamentario 879 de 1998, es uno de los ejes principales en el plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque esto es lo que le permite a los municipios una estructuración para su crecimiento físico dentro del área urbana. Dentro de su programa de ejecución está garantizar el desarrollo ordenado, sostenible y equitativo que responda a las necesidades actuales y futuras de toda la comunidad. De allí que el perímetro urbano se encuentra ubicado en la cabecera municipal del municipio de Puerto Salgar. El plan de ordenamiento territorial se encarga de establecer cuáles son las zonas residenciales, las zonas de protección especial, la delimitación urbana, que también busca mejorar la calidad de vida y promover el desarrollo sostenible. Hay que indicar que el desarrollo de los planes de ordenamiento territorial son por 4 años cuando son a corto plazo, a mediano plazo que son por 8 años y a largo plazo por 12 años.
pero en el municipio de Puerto Salgar, la vigencia de las estrategias que se implementan para el desarrollo del Plan de Ordenamiento Territorial está por 9 años, de acuerdo también con lo establecido en la Ley 388 de 1997. A su vez, también recordemos que las normas urbanísticas son aquellas que le permiten a un municipio usar los suelos, dar tratamientos a parcelas, construcciones, pero también prohibir, por ejemplo, el desarrollo de industrias extractivas dentro del área urbana. A corto y mediano plazo, Puerto Salgar tiene como proyecto mejorar el entorno y las vías en el interior de las urbanizaciones Consdata, Villaluz, Villa Ángela y Divino Niño, y aumentar la integración vial urbana. Hay que resaltar que tanto Puerto Salgar como su municipio vecino, que es La Dorada, cumplen un papel muy importante en la región. ¿Por qué? Porque ellas se conforman de manera integral en actividades económicas, en actividades sociales y de transporte, que son ferrovial, fluvial, aéreo, vial y también el turismo. Puerto Salgar cuenta con 2 centros poblados, los cuales deben contar con su perímetro y normas para establecer la ocupación de los suelos. Los establecimientos comerciales deben contar con mínimo 2 metros y las zonas de vivienda a partir de 3 metros. Finalmente, a largo plazo, Puerto Salgar tiene como propósito el proyecto del alcantarillado, el cubrimiento de la luz eléctrica al municipio, el cubrimiento del servicio del gas, la compra del agua potable a la empresa de los servicios públicos directamente de La Dorada. En esta parte de la exposición voy a hablar sobre uno de los instrumentos más importantes que integran el Plan Básico de Ordenamiento Territorial del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca. Es el componente rural, el cual tiene pues una gran relevancia dentro del pivot, porque define cómo se organiza, cómo se protege y cómo se utiliza el territorio rural del municipio. Este componente no solo delimita los espacios fuera del perímetro urbano, sino que también busca pues garantizar un desarrollo equilibrado entre el campo y la ciudad, reconociendo pues el valor ambiental, social y económico que tiene el territorio rural para los habitantes de Puerto Salgar, Cundinamarca. El componente rural es el instrumento fundamental, ya que pues permite pues ordenar el territorio de manera sostenible y planificada. Su objetivo principal es regular los usos del suelo rural, proteger los recursos naturales y pues promover el desarrollo agropecuario sin comprometer pues los ecosistemas. En el caso de Puerto Salgar, el pivot identifica que el municipio cuenta con una extensión importante de suelos rurales que incluyen pues áreas agrícolas, ganaderas y zonas de especial protección ambiental, debido pues a su ubicación estratégica en el valle del río Magdalena y su cercanía con ecosistemas sensibles. Además, pues este componente establece políticas para evitar la expansión desordenada del casco urbano, también controlando los límites entre lo urbano y lo rural y garantizando que las actividades económicas sean compatibles con la capacidad del suelo. Hay unas características específicas del componente rural. En el Acuerdo 485 del 2011 detalla que el componente rural pues se compone de varios elementos y estrategias. Las principales características son las siguientes. Uno es la delimitación del suelo rural, que se defienden pues las zonas que deben establecer fuera del crecimiento urbano, pues también estableciendo como los límites de expansión y las áreas destinadas a la agricultura, ganadería y la conservación ambiental. 2. La clasificación del suelo. Dentro del suelo rural del pivot se distinguen ciertas categorías. Está el suelo rural productivo, el suelo de protección ambiental, el suelo suburbano o expansión controlada. Aquí cada categoría tiene normas específicas sobre las actividades que se pueden desarrollar. 3. Está la protección ambiental. Básicamente acá se busca preservar pues las rondas hídricas, lo que son los bosques, las zonas de recargas de acuíferos, promoviendo pues las prácticas sostenibles que reduzcan pues cierta contaminación y pues también la deforestación. 4. El fortalecimiento de la economía rural.
pues este componente rural impulsa como a la producción agropecuaria sostenible, también como fomentando la diversificación de los cultivos, aprovechamiento forestal y el turismo rural como fuentes de empleo. La infraestructura, aquí se incluyen pues lineamientos para mejorar las vías rurales, los servicios básicos y la comunicación con el área urbana, lo que básicamente contribuye pues a la equidad territorial y a una mejor calidad de vida para las comunidades rurales. 6. La participación comunitaria. El PIVOT pues reconoce la importancia de la participación de los campesinos y habitantes rurales en la toma de las decisiones para que las políticas pues de ordenamiento reflejen las verdades necesarias pues que se necesitan en el territorio. La articulación con nuestros instrumentos del ordenamiento territorial. El componente rural pues no solo actúa de manera independiente, se articula directamente con otros instrumentos del PIVOC, como el componente urbano, que es el que regula los crecimientos de la cabecera municipal, el componente ambiental, que es quien protege los ecosistemas y recursos naturales, y los instrumentos pues de gestión y financiación del suelo, que garantizan pues cierta implementación de las políticas territoriales. Además, pues este componente se vincula con el Plan de Desarrollo Municipal y con las políticas nacionales como el Plan Nacional del Desarrollo y la Ley 388 del 1997, aquí asegurando pues coherencia entre la planificación local y la planificación territorial a nivel nacional. Desde un enfoque pues más jurídico y ambiental, vemos que el componente rural se fundamenta en la Ley 388 del 1997, que establece los principios del ordenamiento territorial en Colombia, y el decreto 3600 del 2007, que reglamenta los usos del suelo rural y suburbano. A su vez, pues este instrumento contribuye pues a garantizar el cumplimiento de los derechos colectivos, como el derecho al medio ambiente sano, el acceso al territorio y pues el desarrollo sostenible, en coherencia con el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia. Les hablaré sobre los mecanismos administrativos, jurídicos y financieros que permiten ejecutar el PBOT de Puerto Salgar. Dentro de los mecanismos administrativos que encontramos para este Plan Básico de Ordenamiento Territorial, encontramos que la Administración Municipal de Puerto Salgar dio lugar al proceso de diagnóstico y formulación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, luego de la concertación con la comunidad y la consulta democrática con las organizaciones gremiales y cívicas del municipio. Se dio cumplimiento así al proceso previo para la correspondiente adopción del PBOT. Además, mediante la resolución 1987 del 5 de diciembre del 2002, emitida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, fue concertado y aprobado el Plan Básico del municipio de Puerto Salgar. No obstante, mediante el Acuerdo 485 de 2011 y a razón de la declaratoria de emergencia decretada en noviembre del 2008, se adoptó la revisión y ajuste del Acuerdo número 149 del 2002, en donde se definieron los usos del suelo para las diferentes zonas del sector urbano y rural, y se establecieron reglamentaciones urbanísticas y planes complementarios para el futuro desarrollo territorial municipal. Por otra parte, respecto a las fuentes de financiamiento, encontramos que en el acuerdo número 485 de 2011, en su parte séptima, artículo 13, que modificó el artículo 220, se mencionó que durante el 2011 el municipio desarrolló las inversiones correspondientes en los programas y proyectos del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que coincidieron con los rubros presupuestales ya incluidos en la programación de inversiones del marco fiscal a mediano plazo. Asimismo, evidenciamos que los recursos de inversión forzosa fueron objeto de una distribución espacial que respondía a los criterios y líneas de acción propuestas en el PBOT, y a su vez la Administración dispuso la reasignación de recursos
espacial o sectorialmente durante el proceso de ejecución presupuestal. Por último, puso en marcha las gestiones requeridas a la consecución de recursos adicionales a las transferencias. Entre estos, creó las condiciones políticas y administrativas para ampliar la base y mejorar la recaudación tributaria y la diversificación de fuentes de ingresos. Ahora bien, respecto a los mecanismos jurídicos que permitieron la ejecución de este PBOT, expedido mediante el Acuerdo 149 de 2002, encontramos inicialmente la Ley 388 de 1997, expedida mediante el Congreso, que permite a los municipios organizar su desarrollo físico en armonía con el ambiente natural mediante la elaboración, formulación de los planes de ordenamiento. Y en desarrollo de esta ley también se expidió el decreto 879 de 1998, que determinó los mecanismos y procedimientos para la formulación, desarrollo y ejecución de los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, y de otra parte, para el Acuerdo 485 de 2011, que modificó el previo acuerdo del 2002, se observó que su sustento jurídico se dio mediante la Ley 810 de 2003 y su artículo 12, el cual define o permite que los consejos municipales y distritales puedan revisar y hacer ajustes a los planes de ordenamiento territorial ya adoptados por las entidades territoriales y por iniciativa del alcalde. Es así que de esta forma, observando los considerandos de aquel momento y la declaratoria de emergencia que se manifestó en el 2008, el alcalde municipal propuso la revisión y ajuste del acuerdo número 149 de 2002 para modificar su parte general con el ámbito de complementar las zonas de riesgo, ajustar el programa de inversión, modificar y ajustar la normativa urbana y rural, definir con precisión los perímetros urbanos y revisar y ajustar el uso del suelo rural.